noches. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son las teorías de la elección vocacional para que ustedes ya vayan teniendo una idea más global de lo que es el proceso que van a venir a llevar a cabo con mayor énfasis ahora a finales de año, ¿verdad? Comenzando el próximo año y también muchas otras alternativas y panoramas en los que pueden estar inmersos durante su elección vocacional. Aquí hay que hablar varios conceptos importantes, como por ejemplo el de orientación vocacional es diferente al de elección vocacional, ¿verdad? Entendemos que la orientación vocacional es un proceso que se da a lo largo de toda la vida y por eso aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el círculo del bienestar de la orientación vocacional. Pero la elección vocacional es propiamente el momento cumbre en el que ustedes tienen que hacer una, valga la redundancia, elección, ¿verdad? Un momento de toma de decisiones en el cual van a tener que decidir, ¿verdad? Por alguno de los motivos que pueda ser, llámese psicológico o no psicológico, una carrera o una profesión, o por lo menos empezar a estudiar alguna. Bueno, entonces, para comenzar a hablar un poco sobre lo que es el círculo del bienestar de la orientación vocacional, es importante que veamos que se conforma de tres partes, las cuales ya hemos ido trabajando desde décimo del año pasado, como lo es el conocimiento de ustedes mismos, que está en la parte inferior del círculo, en una de las partes inferiores, ¿verdad? Y consiste en que ustedes básicamente sepan y entiendan quiénes son ustedes, qué los forma, cuáles son sus gustos. Eh, los autos se refiere a la parte de la autoestima que nos habla Gastón de Meserville, donde estamos conformados básicamente por 6 autos aproximadamente, lo que es la autopercepción, ¿verdad? Cómo me veo a mí mismo, qué pienso de mí, si me trato bien, si no me trato bien, si siento que soy útil para algunas cosas o hábil, o por el contrario he creído que no soy útil o no sirvo para algunas cosas o para nada incluso, ¿verdad? Tener algún tipo de pensamientos irracionales. Está lo que es el autoconocimiento del que estamos hablando, básicamente es saber un poco quién soy, qué quiero, qué me da miedo, qué me gusta, qué no me gusta, cuál es mi sexualidad, cómo me comporto ante ciertas personas, cómo me comporto en ciertos lugares, qué me identifica, qué me define, entre otro montón de cosas. Está la autoconfianza, que tiene mucho que ver con la parte que hablamos de que, ese no tiene autoestima o sí tiene buena autoestima. Bueno, la autoconfianza es esa parte de la autoestima que nos dice que yo confío en que soy una persona que tiene habilidades, que soy bueno para X y Y cosas, que puedo ser bueno si me propongo algo, ¿verdad? Y confiar en lo que estoy haciendo. Está la autodeterminación, que es cuando yo me propongo una meta y lucho por alcanzar esa meta, ¿verdad? ¿Qué tanto puedo yo poner de mi parte, tener disciplina, en fin, etcétera, etcétera, etcétera? Hacerme un proyecto de vida a largo plazo. Y también está lo que es el tema de la motivación, qué me motiva a mí, cuáles son mis valores. Como ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿verdad? Existen valores por los cuales nos regimos. Para algunos son más importantes unos valores que otros y de acuerdo a esos valores entonces van a ir trabajando en la conformación de sus intereses y su motivación que los va a guiar para escoger ciertas cosas o algunas otras no. Después tenemos la parte del conocimiento del medio, que es lo que hemos estado trabajando básicamente en este año, ¿verdad? El conocimiento del medio que va a ser en qué me ocupo, es la pregunta principal. Van a haber factores internos y van a haber factores externos. Dentro de los internos, como les dije, hay factores psicológicos, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, es que para mí me parece muy importante la carrera de aeronáutica porque con eso puedo de alguna forma acercarme a lo que quiero, que es eh, la parte aeroespacial o algún otro concepto por ahí o parecido. Pero resulta que hay un factor externo que es el económico, por ejemplo, que aunque a mí me guste mucho una carrera, si yo no logro conseguir los medios económicos para poder desarrollarme en esa carrera, pues no puedo hacer una elección vocacional
libre, autónoma, ¿verdad? Que de alguna forma me eh, pueda ser real con respecto a lo que quiero y lo que puedo, ¿verdad? Entonces por eso aquí es importante tener ese conocimiento del medio para saber cuáles opciones tengo, qué cosas puedo hacer, dónde, cuáles universidades me dan beca, cuáles no, si tengo ese factor económico o si no, si tengo un buen factor económico, puedo optar por alguna universidad privada en este país o en algún otro país, ¿verdad? O solicitar ayuda a alguna embajada también, entre otras situaciones. También está, por ejemplo, la parte familiar que ocupa un fuerte componente de presión, ¿verdad? Hay familias en las que, por ejemplo, no les gusta que sus hijos se vayan a estudiar a otro lugar o se vayan del núcleo familiar porque sienten que hay reglas familiares que se los impide o que, por ejemplo, se va a se va a malear, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Si yo dejo que mi hijo se vaya, le va a pasar algo o tienen mucho miedo de que exploren solos o que estén solos o solas, entonces mejor que no estudie lejos de casa y que estudie cerca. Entonces tal vez la carrera que ustedes querían quedaba en una sede lejos, pero por el factor presión de familia no lo estudian para complacer a su familia o porque no los dejan, ¿verdad? Entonces ahí hay un factor también importante que tiene que ver con la independencia de la persona, es un factor externo. Y por último, pues viene la parte del compromiso social, ¿verdad? O para qué me voy a ocupar, que tiene que ver con a qué le voy a servir, ¿verdad? Al mundo del trabajo, a las personas, a mí mismo, a la sociedad. Y entonces ahí es donde venimos con la parte más de toma de decisiones que tiene que ver con explorar el mercado laboral actual, qué posibilidades hay en el mercado laboral, qué estoy viendo, hacia dónde se dirige, qué cambios está teniendo, el emprendimiento, si puedo emprender o no, si veo que es un trabajo en el que voy a poder de alguna forma, si quiero ser mi propio jefe, hacer una industria, crear una empresa, qué posibilidades hay, qué facilidades. Y la ética también que tiene que ver con eh, un poco, ¿verdad? Con los valores, con la moral, pero ya un poco más con la parte jurídica. Qué puedo hacer y qué no puedo hacer desde el trabajo y si eso va acorde con mis valores y con lo que yo quiero de alguna forma. Por ahí dicen de que decencia sería lo que un carnicero tendría si fuera médico, ¿verdad? Porque los médicos igual cortan piel y carne y de todo como los carniceros, solo que lo hacen pues con humanos y para salvar vidas y demás, pero es una parte vocacional también. Los dos utilizan cuchillos para cortar, entonces es un refrán vacilón. Decencia es lo que tendría un carnicero si fuera médico. Y entonces al unir estas tres partes, ¿verdad? Tenemos el proceso correcto para lo que es una buena elección vocacional. Si ustedes no han hecho alguna de estas partes del círculo, entonces probablemente van a entrar a alguna carrera en la que más adelante van a cambiar, se van a sentir desilusionados o no va a satisfacer su necesidad para complacer alguna de estas partes, ¿verdad? Puede ser que no corresponde a lo que usted quería porque usted no se dio ese chance de conocerse a usted mismo, entró a la carrera, se dio cuenta de un montón de cosas de usted que no le gustan y que no van acordes con la carrera y entonces tuvo que abandonarla. O por el contrario, que usted empezó una carrera porque pensaba que era lo que le gustaba, pero no había visto que había un montón de cursos que iban a dificultárselo por la parte económica o porque tenías que viajar o porque tenías que hacer laboratorios u otras cosas y entonces tuviste que cambiar de carrera o dejarla abandonada. O por el contrario, que te diste cuenta avanzando la carrera de que el mercado laboral no era el óptimo y decidiste cambiarla porque había más fuentes de trabajo en otra carrera. O terminaste una carrera y terminaste trabajando de Uber porque resultaba que no encontrabas trabajo, ¿verdad? Entonces, el buen proceso de la orientación vocacional se hace aunando estos tres aspectos para considerar el centro, ¿verdad? Lo que nos dice aquí en el centro, que es eh, proyectos de vida. Bueno, ¿cuáles son los proyectos de vida que yo voy a tener? Y tiene que ver con las preguntas, ¿quién quiero llegar a ser? ¿Y cuál será mi propósito? ¿Para qué estoy yo en este mundo? ¿Cuál es mi función de existir?
y comenzamos a generarnos una pregunta un poco más filosófica, ¿verdad? Con respecto a nuestros proyectos de vida para poder hacer una elección vocacional acorde, porque como les dije también hay factores externos que pueden influir, que tiene que ver mucho con sus proyectos de vida, como por ejemplo, si vas a querer una familia, dónde, cuándo, en qué momento, también va a influir en la elección de su carrera, si usted quiere una carrera que le dé dinero ya para satisfacer alguna necesidad psicológica personal que le dice que tiene que tener dinero en este momento, entonces probablemente usted vaya a optar por alguna carrera técnica o algo que lo saque más rápido al mercado laboral para que pueda satisfacer esa parte económica. Digo yo psicológica, pero también puede ser por necesidad familiar o otros temas, ¿verdad? Entonces también eso tiene que ver mucho con cuál va a ser su propósito al escoger esa carrera, en qué va a ayudarse a usted, a la comunidad y a la sociedad en general. Muy bien. Pero entonces es importante analizar algunos factores psicológicos y no psicológicos que pueden influir en la elección de carrera que ustedes vayan a tener, como por ejemplo lo que es el casual o fortuito, que es que a veces elegimos una carrera por azar, entramos porque fue la que me dio el corte o dije, bueno, voy a empezar con esta carrera y después me cambio. Y resulta que la carrera me gustó, de alguna forma me satisfizo o no logré cambiarme de carrera y terminé pues quedando en esa y no me quedó de otra y tuve que estudiar esa carrera, entonces tuve que hacer esa elección vocacional de acuerdo a ese momento fortuito o esa causa que resultó. También, como les he hablado, está el factor económico, que es uno de los más importantes, ¿verdad? Por los cuales escogemos carrera, porque, por ejemplo, puede ser que yo quiera ser médico y no logré sacar la nota para entrar a medicina en la UCR, que es una universidad pública, en la cual puedo conseguir una beca, pero no tengo el dinero para estudiar eh, medicina en la UCIMED, por ejemplo. Entonces, ya ahí por el factor económico puede ser que vea truncado esa elección vocacional que yo quería, que era ser médico, porque no voy a lograr entrar en este momento porque no tengo la posibilidad económica. Entonces, es un factor importante que hay que tomar en cuenta, hay que buscar todas las posibilidades que tengan, todos los panoramas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en tal momento me cambia la situación familiar? Porque puede ser que ahorita mis papás tienen trabajo y me pueden pagar, pero puede ser que más adelante no, qué opciones de beca tengo, en qué momento se hace la solicitud de beca, ¿verdad? Entre otro montón de cosas. Después está el factor sociológico, como les dije, que es la familia, qué presiones tiene su familia en usted, que si han hablado, quieren que estudie algo en específico, o por el contrario, usted se siente tranquilo, o por incluso la cultura o la clase social, ¿verdad? Que te dicen, bueno, porque saliste de un colegio científico, entonces tenés que estudiar carreras científicas, pero descubrí que tal vez no, que estos 2 años no era lo que quería y quiero estudiar arte, por ejemplo. Entonces, también hay una presión sociológica importante ahí con respecto a la elección vocacional. E incluso aquí podemos incluir lo que es el género, ¿verdad? Porque a veces decimos que algunas carreras no son para los dos géneros, o así se piensa, algunas personas lo piensan así, y no es cierto, no es real, pero la cultura nos ha permeado de alguna forma en ese aspecto y lo creemos, lo validamos y lo aceptamos como parte de nuestro ser, evitando a veces seleccionar alguna carrera que pueda ser para mí por miedo a la cultura, ¿verdad? Opresiva, ¿verdad? Por ejemplo, que yo no estudie, no sé, eh, que pues de ingeniería civil porque me parece que dicen que eso lo estudian solo mujeres y yo soy hombre y los hombres tenemos que estudiar ingeniería en mecánica o una cosa así, ¿verdad? O con las mujeres igual, ¿verdad? Puede ser que digan de que yo no puedo estudiar informática porque informática es para los hombres y las mujeres no pegan como informáticas o no pegan como, o que deberían de estudiar arquitectura o algo así que es más girly, incluso dicen algunas personas. Entonces, es un factor importante que también tienen que analizarse, tienen que analizarlo ustedes, tienen que analizarlo con su familia y saber si de verdad están siendo permeados por algún tipo de situación que viene aquí al respecto o si es algún error también cognitivo que ustedes tienen y que puede ser que tal vez estén más a gustos en alguna carrera que no están optando en este momento por alguna de estas presiones sociológicas.
Y por último, lo que es el tema de la oferta y la demanda, ¿verdad? Que tiene que ver con qué carreras están ahorita con buena oferta laboral y a futuro también. Incluso yo también me gusta que piensen en que, por ejemplo, si ahorita dicen de que hay mercados saturados y la gente dejó de estudiarlos porque estaban saturados, pues esas carreras en unos años van a volver a ser mercados abiertos, ¿verdad? Con una posibilidad de conseguir un trabajo un poco más amplia que los que nos dijeron en este momento, pues que ya estaban saturados, porque entonces ya un montón de gente empezó a estudiar otros mercados que van a estar saturados cuando ustedes salgan a trabajar. Recordemos de que ustedes tienen que tener una proyección aproximada de 5 o 6 años con respecto a su elección vocacional, que es lo que van a durar estudiando la carrera. El grado de ingeniería, bachillerato o incluso algunas licenciaturas pueden durar 6, 7 años sacándolas y tienen que entonces proyectar que los trabajos estén en aumento o que haya una oferta laboral de aquí a esa fecha, porque puede ser que ustedes digan, ah, no, es que ahorita hay mucha oferta laboral no sé, en informática. Voy a seguir con informática. Hay mucha oferta laboral en informática, que con esto de la virtualidad y todo, entonces hay mucho campo laboral. Pero entonces, de aquí a 7 años, las universidades van a estar graduando quizás hasta el doble de profesionales en informática porque era lo que estaba en auge. Entonces, cuando ustedes se gradúen, puede ser que ese mercado laboral, si no era un mercado que iba en exponencial, esté saturado y por lo tanto, pues sea un poco más complicado conseguir trabajo. Ok. Vamos ahora con lo que son los factores psicológicos, que son varios, pero traté de resumirlo un poco en estos 6 puntos, que son los rasgos de personalidad, que tiene mucho que ver con para qué es usted bueno, ¿verdad? Con qué se identifica usted. Esto viene mucha información en lo que son las fichas profesiográficas de cada una de las carreras. Entonces ustedes se pueden meter a ver cuáles habilidades requiere la carrera, cuáles intereses y si se asocia a sus rasgos de personalidad, ¿verdad? Que ya hemos hecho un test vocacional de acuerdo a esto, que son los 6 rasgos de personalidad de Holland, que era el realista, el investigador, artístico, social, eh, emprendedor y convencional. Entonces, uno puede tener una visión un poco más general si lo que va a estudiar le va a ser de agrado o si por el contrario, como les dije a ustedes, va a tener que esforzarse un poquito más en esa carrera que está eligiendo. Los intereses, como les dije, no solo el interés de que si me gustan los cursos que veo en el plan de estudio de la carrera, sino también si me interesa, por ejemplo, el horario de estudio que voy a tener cuando ya ingrese a la carrera, ¿verdad? El horario de trabajo que voy a tener cuando me egrese de la carrera, si va a ser un horario diurno, nocturno, alterno, muchos días a la semana, si voy a tener vacaciones, si voy a tener pocas vacaciones, si voy a tener vacaciones en periodo lectivo o si no. Todas estas situaciones es importante también visualizarlas, que a veces no las tenemos en cuenta o las dejamos de lado y a la larga son temas importantes. Está también lo que son los intereses con respecto a lo que yo puedo ir a hacer al campo laboral. Si por ejemplo, si me interesa, como les dije, ser emprendedor, tener mi propia empresa, entonces tengo que ver si la carrera me lo permite o si me permite estar en un laboratorio, si me permite estar en el campo, ¿verdad? Afuera, si voy a tener contacto con gente, con cosas, con animales, o sea, todo eso tienen que valorarlo dentro de ese factor. Los valores que ustedes tienen, como les dije, son importantes y el factor económico, a veces uno dice, bueno, es que yo estudio ciencia porque eso me asegura que voy a tener una carrera que me va a generar mucho dinero y a veces no es del todo cierto, ¿verdad? Entonces tienen que ver qué valores los dirigen para escoger una carrera o no. Lo que es el autoconocimiento y la autopercepción, que tiene que ver con lo que ya hemos visto, ¿verdad? Del año pasado hemos hablado un poco, bueno, que ustedes se conozcan, que ustedes sepan qué les gusta, qué no, para qué se sienten buenos, en qué se sienten que tienen que mejorar un poco más. También la parte del conocimiento y poder, que hasta cierto punto ustedes tienen
un yo padre, tienen un alter ego, ¿verdad? De su yo que les dice, bueno, qué tanto poder quieren tener al salir al mercado laboral, si quieren ser, estar en una posición de jerarquía alta, ¿verdad? O si quieren un puesto más bien que sea bajo o si quieren llegar a conocer bastante de algún tema, de alguna carrera, si es una carrera que les permite investigar, ampliar su conocimiento, tiene un campo de conocimiento amplio o se puede aunar a otras carreras. O si por el contrario es una carrera, digamos que puedo quedarme en un nivel técnico, conseguir un trabajo fácil, rápido y el dinero ahí, lo que logre, ¿verdad? Un salario base y con eso soy feliz, está bien, ¿verdad? Pero tienen que también analizarlo para hacer esa elección vocacional. Y por último, factores psicológicos sociofenomenológicos que tienen que ver entonces con la suma de lo que son los rasgos de personalidad, la cultura y también, por ejemplo, la parte eh, de los factores no psicológicos, ¿verdad? Que tiene que ver con el dinero que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces hacer un cruce, una buena interrelación entre todos estos factores, ¿verdad? Bueno, que mi familia quiere que yo estudie más o menos esto y me va a dar plata si estudio esto y tengo rasgos de personalidad acordes a esto, entonces creo que me puede ir bien en esta carrera aunque no sea la que más me gusta, pero sí voy a tener un apoyo de mi familia, voy a tener un apoyo económico y no me voy a ir tan mal también, entonces puedo escogerla sin preocupación, ¿verdad? O por el contrario, si tengo la libertad de estudiar la carrera que yo quisiera sin ninguna presión por mis intereses y adelante, ¿verdad? También puedo tener esa forma de escoger una carrera y estaría bien. Por lo tanto, lo importante aquí es que ustedes entiendan que hay muchos factores que van a influir en su elección vocacional y que como hablamos al principio son proyectos de vida, ¿verdad? Esto es un proyecto a largo plazo. Elegir carrera no es algo que pasa en un momento único de su vida y ahí murió la flor, sino que por el contrario ustedes van a estar sometidos durante todo su proceso de orientación vocacional que se da a lo largo de toda su vida a tener que mantener esa elección vocacional que van a hacer en este año. Entonces, probablemente van a estar, no van a estar, perdón, exentos a sentir estrés con la elección de carrera que van a hacer. Incluso puede ser que a mitad de la carrera sientan que no lo hicieron bien o sientan que pueden cambiar o sientan que lo hicieron de maravilla, ¿verdad? Y están bien situados y no pasa nada. Es decir, la vida no se acaba. Tienen que entender que es un proyecto y como cualquier proyecto hay cosas que pueden cambiar. Por ejemplo, incluso vean lo que está pasando ahorita con la pandemia. Nosotros jamás nos esperamos que el proyecto que ustedes traían de graduarse del colegio iba a tener esta situación tan anómala, ¿verdad? Iba a cambiar tantas cosas en el proceso que ustedes iban a tener. Sin embargo, aquí estamos y han tenido que hacer un cambio en algunas cosas, incluso eso. Por eso al principio les pregunté en algunas tareas si creen que eso les influye de algo en su elección vocacional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que los oriente a buscar carreras que de alguna forma vayan a potenciarse con esto de las pandemias, con esto de la virtualidad, que podría ser incluso que vean un poco más allá en algunas carreras, ¿verdad? Que ahorita, por ejemplo, microbiología, ¿verdad? Va a tener probablemente un cambio, turismo va a tener un cambio como carrera, eh, bueno, ingeniería en materiales, un montón de carreras van a tener grandes cambios, sobre todo también en la forma de aprender y que por ejemplo ustedes también podrían optar en algún tipo de educación a distancia que podría complementar sus elecciones vocacionales o incluso hacer una elección vocacional completa con una educación a distancia en alguna universidad como la UNED o alguna universidad a distancia internacional, ¿verdad? Entonces, por último, decirles que ustedes pueden con todo, pero no con todo al mismo tiempo probablemente. Así que vayan paso a paso y lleven su proceso. Nos lo recomendó una compañera orientadora, Pamela Segura. Y la idea es decirles de que los sueños y las metas se van alcanzando poco a poco.
Yo sé que ustedes a veces se frustran porque quieren todo tenerlo ya en sus manos, quieren tener la seguridad de que todo va a salir como ustedes quieren. Y la vida nos sigue recordando que las cosas no son así, que las cosas van poco a poco, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que confiar en nuestros procesos, que tenemos que sí tener mucho cuidado con que estemos haciendo todo el proceso, ¿verdad? Que no nos adelantemos, que sigamos conociéndonos un poco más a nosotros, que sepamos que podemos lograrlo, ¿verdad? Que tenemos que ir tranquilos, que tenemos que ir de alguna forma intentando poco a poco, como cuando ustedes entraron al colegio. Estoy seguro que algunos dijeron que iba a ser una cosa, una experiencia súper complicada, que no lo iban a lograr, pero aquí estamos, 2 años después. Algunos no lograron llegar incluso, y por eso es que el mérito es de ustedes. Y definitivamente sepan que si les toca hacer la elección vocacional en este momento, ustedes van a hacer un buen proceso si se lo proponen y si cumplen, digamos, con todas las pautas que han venido haciendo. Yo confío en que el trabajo con ustedes ha sido óptimo, ha sido muy bueno, de los más positivos que he tenido, que muchos de ustedes incluso se han acercado a preguntarme, a consultar un poco más, ¿verdad? A visualizar opciones, a visualizar eh, situaciones, entre otras cosas, así que de eso se trata. Cada quien lleva su proceso, no significa que porque algunos ya tengan claro que quieren, todos deban de tenerlo, ¿verdad? Sino que más bien estar siempre repasando ese proceso, lo que estamos haciendo, si veo que puedo hacerle algún cambio, que no se vuelvan duros como roca o estáticos, ¿verdad? No hay nada escrito en piedra, todo puede cambiar en cualquier momento. Lo único constante en la vida es el cambio, entonces hay que estar abiertos y anuentes a ese cambio que puede suceder en cualquier momento.